Esta noche nos acompaña Emanuel Plata Miranda, jefe de Patrimonio Cultural y Bibliotecas. Maestro Fausto Musiño Durán, autor del libro. Y la licenciada Paloma Cuevas. A continuación, la licenciada Paloma Cuevas nos dará la exposición de motivos de este gran evento. Pues buenas noches a todos. Cabe mencionar que ya tenía un chorro de voz, pero resulta ser que el relajo del clima de la semana pasada, el de ahora y demás, ha sido parte de que ahora estamos un poco afónicos. Sin embargo, este compromiso lo hice con mi amigo Fausto hace más de un mes. Es decir, que no nos podíamos echar por atrás del día de hoy. Y me da mucho gusto que estemos aquí por una razón muy sencilla. Resulta ser que hace más o menos 7 u 8 años estábamos celebrando en un lugar aquí con Rafa Gutiérrez Vargas, que se encuentra aquí esta tarde, quien saludo con mucho cariño, que ha sido mi papá en los medios en Toluca, porque yo no soy de aquí, pero cuando yo llegué él me arropó y me enseñó mucho de lo que sé. Entonces resulta ser que estábamos celebrando el cumpleaños de Francisco de la Sota, que en aquel entonces era comunicador de Educación del Estado de México, y acababa de salir un medio nuevo que justamente se llama Cadena Política, en donde estuve más de 7 años, a donde probablemente voy a regresar también, porque uno siempre regresa donde ha sido feliz. Y ahí conocí a Fausto Musiño. Resulta ser que esa vez me dijeron que era imposible trabajar con él, porque yo estaba en 17 medios y a él le gustaba la exclusividad. Por esos días me tocó entrevistar a un amigo muy querido de ambos, pariente suyo, que se llama Pedro Daniel García Musiño, que en aquel entonces era director de Cultura de Toluca, uno de los mejores directores que ha tenido esta capital, y que hizo mucho del entramado de lo que tiene que ver con la apreciación cultural, y con conocemos muchos aquí sentados. En aquel entonces le hice una entrevista que se llamaba Pedro Daniel y sus mujeres. Estábamos a punto de tener elecciones y una madrugada, a eso de las 2 de la mañana, me llegó un mensaje de Fausto Musiño y me dice: quiero que trabajes conmigo. Dije: vamos a tener un pequeño problema porque estoy en 17 medios y no me empiezo a salir de ninguno. Me dijo: no me importa, o mandar un chofer por ti y te quiero en cadena pasando las elecciones. Fui a conocerlo, nos hicimos amigos, seguimos siendo amigos, y desde aquel entonces acepté trabajar con él por 2 razones. Uno, por el carácter súper fuerte que tiene, que se parece mucho al mío, ha sido sencillo y buena gente. Y 2, porque desde aquel entonces pude observar que es un visionario. En aquel entonces él se atrevió a hacer lo que muchos imitaron después. Es este portal de noticias que se llama Cadena Política, que ahora también es Cadena Política Latam, Cadena Política USA, Cadena Política Europe. Y bueno, los que empezamos con él sabemos que quien nace con él, crece con él. Y no, pues ahí está Alejandro Zamora. Por allá más tarde seguramente llegará Ali García y todos los que hemos sido parte de un equipo que se convirtió en una familia. En aquel entonces él hablaba no de la ciberpolítica como tal, pero de la urgencia de entender que el mundo estaba cambiando y que mientras la política no fuera al mismo ritmo, iba a continuar siendo este andamiaje. Si supieran que es agua caliente, qué horrible. Pues resulta que si no cambiaba la política, iba a seguir siendo esta cuestión triste, anquilosada e incapaz de darle respuestas a la ciudadanía. Después de eso hemos pasado por una cantidad importante de
los ayuntamientos, primero a Metepec, con otro visionario, David López Cárdenas, que es de los primeros que ha tenido un gobierno electrónico y un grupo de redes sociales importante que teníamos la obligación de darle respuesta a los ciudadanos. Yo soy también testigo de Rafa Gutiérrez Vargas y obviamente Fausto. Y después en Toluca me tocó estar como coordinadora de comunicación, relaciones públicas, conseguir patrocinios a lo bruto para cultura, porque en cultura se hacen miles de cosas, pero nunca hay dinero, y eso ustedes lo saben muy bien. Entonces, bueno, de todo eso la amistad ha continuado creciendo. Hicimos 4 o 5 programas juntos con nombres diferentes, cubrimos elecciones, nos aventamos 2 o 3 pleitos porque así somos, y seguimos siendo amigos, y luego vamos a hacer hasta que sea viejito porque yo me voy a botoxear. Entonces, obviamente, en el momento que me entero que sale ciberpolítica, era de suma importancia que no nada más lo ande presentando en Europa, y en París, y en Las Vegas, y demás. Aquí está su casa. Esta ya no es mi casa porque ya no vivo aquí, ya no trabajo en la Secretaría de Cultura ni en la Dirección de Cultura. La vida y Marta Isla González me llevaron a la Secretaría de las Mujeres. Ahora trabajo allá. Sin embargo, los espacios son para los ciudadanos. Y cuando me dijo, amiga, ya estoy de regreso, cuando presentamos mi libro le dije, déjame decirle a Jorge Fuentes, ¿qué creen? Pues aquí estamos. Es momento de escuchar al maestro Fausto Mociño Durán, quien nos dará la presentación de su libro Ciberpolítica, el poder y las redes sociales. Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias a todos los aquí presentes que nos hacen favor de regalarnos su tiempo esta tarde lluviosa en un Toluca que nunca habíamos visto así de caluroso. Muchas gracias por su tiempo a todos ustedes. En la parte de atrás hay café, hay agua, y del lado izquierdo también está el libro que está vendiendo mi esposa, que me acompaña y me hace el favor de vender libros junto conmigo. Quiero pedirte de favor que seas el conducto para agradecerle al doctor Raimundo Martínez Carvajal, que es mi gran amigo, y a Jorge Fuentes Cepeda la oportunidad de estar en este maravilloso recinto que yo recuerdo de niño y de joven con mucho cariño. Te pido por favor, Emanuel, les des las gracias por permitirnos estar en este maravilloso espacio, y espero que no sea la última vez que me permitas convocar así a un grupo de amigos para poder charlar, para poder platicar. Y muchas gracias, Palomita querida, yo te adoro. La verdad es que sí es cierto, siempre nos hemos peleado, y con muchos de mis amigos yo me peleo, porque soy un hombre de ideas y convicciones, y cuando uno tiene ideas y convicciones normalmente puede discutir, puede disentir, y eso es lo bonito de tener amigos. Imagínense alguien que nunca diga que no, o que siempre te diga que sí. Para mí, la sal y la pimienta de la amistad es la discusión. Pero qué mejor cuando hay puntos de encuentro, cuando hay puntos de unión, cuando hay puntos de vista en que convergen. Me parece que hoy es parte de lo que necesita la cultura y sobre todo la sociedad. Pues quiero ser breve para tratar de que esto no se convierta en un monólogo, sino más bien en un diálogo donde ustedes me puedan preguntar sobre el libro de ciberpolítica, que por cierto está en la parte de atrás. Hoy lo pusimos a 250 pesos en las librerías, en Gandhi, en El Laberinto y en todas las demás librerías cuesta 331 pesos, en Amazon cuesta 370 pesos. Y quiero empezar por quejarme, por decirles lo caro que están los libros. La verdad es que es carísimo, pero nosotros estamos además, mi familia y yo, convencidos de que todo lo que recaudemos en parte de estos libros lo estamos donando a algunas fundaciones. Entonces es un poco regresar todo lo que la vida nos ha dado y todo lo generosa que está haciendo la vida con nosotros para poder retribuir y que más personas puedan leer.
En digital es más barato, pero a mí no me gustan los libros en digital. Este olor a libro que tiene este lugar es mágico y para mí es uno de mis aromas predilectos, el aroma al libro. Yo escribí este libro por dos razones. Primero, estábamos en pandemia. Segundo, había un gran debate en el mundo respecto de la ciberpolítica. Y cuando me empecé a adentrar, en 2003 yo fui a una universidad del extranjero a hacer mi maestría y parte de mi tema de tesis fue la ciberpolítica. Pero me di cuenta que de 2003 a 2022 no habíamos actualizado el tema de la ciberpolítica, que había muy poco escrito sobre ciberpolítica. Y entonces decidí, en esas tardes muy largas de no poder ir a la oficina, porque además ustedes recordarán qué difícil era el poder estar en pandemia, solo conectados por Zoom, por Teams, etcétera, pero al final teníamos ciertas cosas que nos tenían en puntos en común. Yo me puse a escribir. Y entre las primeras cosas que puse en el primer capítulo fue que el modelo dejó de funcionar. El modelo dejó de funcionar desde 2005, cuando apareció Facebook. Y yo les decía a algunos alumnos de las universidades a donde he estado presentando el libro, que antes de Facebook existieron redes sociales casi desde 1999, lo que pasa es que no las usábamos. Existía Hi5, existió MySpace, existieron muchas de las cuales hoy ya quizá los jóvenes ni se acuerdan que existieron. Pero muchos de los que están aquí, que fueron visionarios y apostaron a la comunicación, vieron en las redes sociales la oportunidad no solo de comunicar, sino de expandirse al mundo. Y bueno, el modelo dejó de funcionar como estaba y había que tener la necesidad de estar hiperconectados. Y en esta sociedad hiperconectada también existía la necesidad muy importante de que el modelo empezara a cambiar. Y bueno, en el año próximo pasado, que tuvimos 5 elecciones en el mundo, tuve la oportunidad desde lejos de participar en algunas de las elecciones más importantes de América Latina y me pude dar cuenta que las redes sociales son el vehículo perfecto para comunicar la política. Y bueno, en este libro también expreso qué es la ciberpolítica. Para mí, la ciberpolítica es todo aquello que tiene que ver con el mundo de la política y el mundo de la tecnología. Y alguien me cuestionó, bueno, eso no es la tecnopolítica. Yo le decía, no, la tecnopolítica son las estrategias dirigidas en la tecnología a la política. Y a partir de ahí empecé a hacer una serie de investigaciones, empecé a escribir papers académicos, me inscribí al Sistema Nacional de Investigadores, empecé a hacer mi protocolo y me di cuenta además que escribir un libro no era tan sencillo, que tenía yo que tener un IBSN, que es un código que te dan en México, para poder escribir tus libros. Pero después alguien me dijo, no lo registres en México, regístralo en España, para que puedas circular por el continente europeo y sea un libro iberoamericano. Y después lo saqué en Estados Unidos, donde te piden una serie de elementos como la bibliografía especializada. Y ahí fue donde toparon con pared. La bibliografía especializada sobre ciberpolítica la empezamos nosotros, un toluco, orgullosamente del Estado de México, que registra el primer término internacionalmente como ciberpolítica. Y después aplicamos un nuevo término al diccionario de la Real Academia de la Lengua, que es gobernauta. ¿Quién es un gobernauta? Aquel gobernante que utiliza las tecnologías en favor de la política y de los ciudadanos. Y ustedes me van a decir, ¿hoy todos los políticos son gobernautas? No. Muchos de los políticos ponen agentes terceras para que contesten sus redes sociales, para que publiquen sus medios, para que hagan sus boletines. Y francamente, esto no les gusta a mis amigos los políticos, pero lo digo sin ningún temor. La verdad es que la política no puede ir detrás de la comunicación. Debe de ir primero la política y después la comunicación. Los teóricos de la ciencia política, que son muchos, los nombro algunos de ellos, Max Weber, por ejemplo, en Política de Masas, hubiera pensado igual que yo si existieran las redes sociales. Lo que pasa es que cuando se hizo la teoría política, no existía la red, no existía WhatsApp,
y no había la forma ni siquiera de hoy comunicarnos como nos estamos comunicando. Y bueno, permítanme hacer una pausa para decir, ¿para qué sirve la ciberpolítica? ¿O qué nos va a ayudar la ciberpolítica? Primero, para estar más cerca los ciudadanos de los gobernantes. Y ojalá entiendan los gobernantes que pueden estar más cerca de los ciudadanos. Porque sería maravilloso tener una sociedad donde pudiéramos reclamar más los ciudadanos de lo que necesitamos y de lo que queremos. Ese es el modelo perfecto. Pero no, hoy sirve también para ser un medio de fiscalización. Hoy muchos de los ciudadanos reclamamos nuestras necesidades y hay múltiples manifestaciones de reclamo de la sociedad ante las ineficiencias de los gobiernos, del bache, de la luz, del agua. Hoy, todos los maestros en el Estado de México protestaron cerrando las carreteras, pero también de manera digital. Alguien los ha de haber coacheado, pero hoy tuitearon, hoy facebookearon, hoy pusieron en Instagram, para que muchos de nosotros supiéramos que estas manifestaciones estaban ocurriendo por una falta de pago. Perfectamente legitimadas además. No, a ver, yo estoy con ellos. De hecho, si ustedes consultan el periódico Cadena Política, nosotros publicamos sus reclamos, publicamos dónde estaban los cierres, publicamos cómo estaban sucediendo. Y quiero decirles que a mí me tocó, porque yo venía de México a Toluca, y francamente no cerraron completamente las calles. Fue una protesta interesante, pacífica, inteligente. Pero ¿qué pasa? Las redes sociales se están convirtiendo cada día más en modelos donde podemos oír y escuchar algo como aquella joven Devani que falleció en Nuevo León, que la habían acusado por cómo venía vestida, pero después, a través de las redes sociales, su familia, particularmente su padre, expuso su vida pública, quién era, qué hacía, dónde estaba, por qué estaba esa noche ahí, etcétera. Y se han estado vinculando temas de las redes sociales a la vida pública. Hoy todos ustedes son reporteros por solo el hecho de tener un celular. Podemos filmar, tomar una foto, hacer un reclamo. Todos los días, hoy, sale un hashtag Lord 24 horas, Lord tal, Lady fulana de tal. Ojo, pero eso no es el periodismo, antes de que me regañe mi maestro Rafa. Podemos ser reporteros, mas no periodistas. Ser periodista es una profesión y una vocación a la cual le tengo mucho respeto, antes de que me digas otra cosa. Pero los reclamos ciudadanos hoy pueden estar inmediatamente captados por una imagen. Es más, hemos visto muchos actos de violencia filmados por ciudadanos que los suben a las redes y gracias a eso podemos saber la verdad. Los medios de comunicación no tenemos 10,000 reporteros en la calle. Mucha gente se va a quedar sin empleo por la inteligencia artificial. Yo no le tengo miedo a la inteligencia artificial, le tengo miedo a la pendejez humana. Y ojo, la inteligencia artificial mal aplicada puede generar lo que nos pasó con Trump de Cambridge Analytica. Pueden ganar elecciones, se pueden manipular los datos. Hoy, la inteligencia artificial aplicada a la política de manera positiva sería maravilloso. Estamos explorando para que ustedes cuando abran Cadena Política en su celular, con reconocimiento facial les pueden decir: hola Paloma, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué noticia quieres saber? Me dirán, eso es imposible. Les apuesto que estamos haciendo un desarrollo que en los próximos meses, ni siquiera años, meses, la inteligencia artificial les va a poder decir muchas cosas gracias al hoy cámara frontal que tienen en su celular, en su tableta. Sí se puede. Y hasta ahí me quedo, si quieres me vas diciendo y ya después yo lo voy picando, pero no quería dejar de decir esta parte de la inteligencia artificial, porque después de la ciberpolítica, ¿qué? Después de la ciberpolítica, más ciudadanía. Hay que fortalecer al ciudadano que vota pero no elige. Yo estoy muy molesto con eso. Los partidos políticos siguen teniendo las cúpulas y las decisiones. No somos los ciudadanos quienes ponemos. Entonces, ¿qué falta? Pues que los ciudadanos puedan participar en democracia abierta, que no sean solamente los partidos quienes puedan proponer candidatos.
y muchas otras cosas más. Creo que la ciberpolítica nos puede ayudar para fiscalizar, para señalar, para proponer una guía de futuro. Pero me gustaría, pregúntame lo que quieras y el público también, y ahí les voy. A ver, ¿qué quieres? ¿Lo que había preparado aquí? Lo que quieras. Me voy con el libro. Escoge. ¿Qué quieren, niños? Me voy con mi libreta o con el libro. No, pues lo que quieran. Campechaneada. Bueno, pues fíjate bien. Escogiste a Carmen Beatriz Fernández para hacer un prólogo. La primera persona, la mejor que te escuchaste con esa terminología. Y me encanta lo que dicen. Es urgente para que un gobernante se atreva a seguirnos gobernando, que tenga la capacidad de integrar los valores ancestrales a los valores modernos. ¿Cuáles son los que tú consideras hoy que son esos valores modernos que urge incorporar a los gobiernos? Yo empezaría ahí por decir algo. Yo me enamoré de Carmen Beatriz Fernández, que es una mujer que hoy debe tener cerca de 60 años, cuando le escuché hablar del Big Government. En aquel entonces era 2003 y era yo muy joven, y precisamente lo que yo entendí es que ella era la madre de la ciberpolítica. Ella fue la primera persona que tuvo la oportunidad de poner en alto, y me encanta el tema del género y que haya sido una mujer. Por eso la nombré, la busqué, fui a España, platiqué con ella y le pedí que fuera la que escribiera el prólogo de mi libro, porque además ella, junto con tu servidor, estamos hoy en el protocolo más importante en el mundo para el tema de cuidar la inteligencia artificial. Los valores no cambian, lo que cambian son los momentos. La honestidad de la que hablaba en su momento Epicuro, de la que hablaba en su momento Platón, hoy la podemos adaptar. La única diferencia es que no había redes sociales. Hoy, el tema, por ejemplo, en una familia de la fidelidad está a prueba con las redes sociales. El tema de la honestidad ciudadana está a prueba con las redes sociales. El tema de la tolerancia, ojo, hay muchos temas en los que no estoy de acuerdo. Y me dirán, eres un intolerante. No, simplemente estoy educado de una manera diferente. Y yo tengo derechos, y mi derecho hasta donde tu derecho. Entonces, creo que hay partes donde todavía la educación que nos dieron nuestros padres, nuestros abuelos, que está impregnada en estos libros, de estas bibliotecas, tienen mucho de ser. Y lo nuevo de hoy va a ser lo viejo de mañana. Las generaciones que vienen son nómadas digitales. México es el país con mayor número de nómadas digitales. Aquí está Giselle, que hizo esa nota, por cierto. Oigan, a ver, los bebés de hoy nacen intuitivos. Quienes tienen nietos o niños pequeños en casa, agarran un teléfono y de inmediato pueden diseñar, hablar, hacer cosas multitask. A mí, mover tu contraseña. Mover tu contraseña. A nosotros nos tocó pararnos para cambiarle a la tele. Muchos de los que estamos aquí presentes fuimos de esa generación que nuestro abuelo, nuestro padre nos dijo, le cambias al 2, le cambias al 5. Y bueno, estoy diciendo algo muy fácil, pero ojo, hoy las casas ya son inteligentes. Hoy las casas tú puedes llegar y decirle a Alexa o a Siri y te puede programar muchas cosas. Pero ojo, lo importante y los valores fundamentales no se programan. En esa parte es donde yo creo que lo nuevo y el futuro tiene que tener algo de ética y, por supuesto, la perspectiva, algo donde el eje central es el ciudadano, no sea la tecnología. Fíjate que justamente cuando fui filtro de contenido de un gobernador, una de las cosas que nos decían en la coordinación de proyectos especiales de la SEP es que ojalá, como algo novedoso, los papás volvieran a estar cerca de sus hijos, porque hacíamos contenidos maravillosos de convivencia armónica, de sexualidad, y los chavos no tenían con quién verlos. Eran CDs que se entregaban en las escuelas de gobierno, y desde preescolar hasta preparatoria, la idea era que los papás los vieran con los hijos y los comentaran. ¿Qué nos dijo la coordinación de proyectos especiales? Mejor dándoles a las maestras. Los chavos están solos. Es algo sumamente preocupante. A lo mejor lo novedoso sería que volvieran a acercarse un poco. Vuelvo a repetirte, lo nuevo de hoy va a ser lo viejo de mañana. Las nuevas generaciones están mucho más cerca hoy de la tecnología, pero de los riesgos.
porque además estamos en este filo muy delgado donde la tecnología es útil, pero puede ser perversa. Entonces, vuelvo a repetir, en el capítulo número 8 de mi libro, hablo de una generación que se llama la generación del querer, y no tiene que ver con el querer solo afectivo, sino del desear. Hoy hay una generación frustrada en los jóvenes que ven las redes sociales muy rápido. Hay un capítulo que tengo dentro del libro donde denomino ¿quién es un influencer? ¿Cuántos likes tenemos que tener? Entonces tenemos que privilegiar el think por el like, o sea, el pensar sobre el decir me gusta. Y creo que la generación de hoy, cuando tiene a influencers como Luisito Comunica o como XZ o Y, que no tienen nada de profundo y tienen mucho de despectivo de la sociedad, abaratan su conocimiento. Me parece que hoy deberíamos de pretender que los grandes influencers fueran artistas, gentes, pensadores, cultura. Si hoy hablamos con la juventud, mucha de esa juventud desafortunadamente es inculta, pero si le preguntas por Peso Pluma se la saben completita. Me gustaría preguntarle al público, Paloma, que nos pudieran, gente muy valiosa, yo agradezco mucho aquí la presencia de comunicadores, amigos, que nos quisieran preguntar. No sé si me ayudaría nuestra amiga para poder, quieren preguntar, encantados. Adelante. Fausto, para desgracia de muchos adultos, gente de edad, lo cibernético es muy difícil. Lo cibernético no entra, ni siquiera, como hoy en día los bebés, lo digital lo hace con el dedo muertos de risa. Para la gente de edad, para la gente adulta, fue muy difícil las elecciones en el Estado por el simple hecho de nada más oír bombardeos cibernéticos de los partidos. Situación que hace que voten erróneamente, porque también existe el engaño por medio de lo cibernético, de las redes sociales. Yo te traía unas preguntas en base al amor en la familia con cibernético. Me ha sacado de 2 o 3 dudas que traía, padrísimo, porque exactamente venía con eso. Y ahorita que vengo sacando esta nueva pregunta: ¿qué pasaría o qué sucedería ahora con las elecciones a nivel internacional o nacional en México si seguimos con la cibernético, política y con las redes políticas? Y es un riesgo terrible. Y volvemos tal vez a caer en no saber por quién estamos votando. Me encanta. Muchas gracias. Mira, primero que nada decir algo. Las redes sociales parecieran ser inocentes y no lo son. Segundo, las redes sociales son un negocio. Y es un negocio grande. Tú le metes dinero a tu red y sales más. Tú le metes dinero a una nota y sales el doble. El tema son los algoritmos, y los algoritmos tienen que ver con el dinero, no necesariamente con lo bien que hagas, ni con el buen contenido que tengas. Las redes son un negocio y hay que entenderlo así. Ahora, hay de redes a redes. Yo, por ejemplo, uso mucho Instagram porque es muy visual. Me gusta Facebook cuando quiero poner un contenido y ese contenido es largo y además llevo una foto. Y estoy empezando a usar TikTok para entender a una nueva generación que no oye nada, que no lee nada y todo es visual y dura menos de 5 segundos en hacerle swipe, o giro a la izquierda o giro a la derecha. Hoy el lenguaje de los chavos es así y así. Verdaderamente a mí me sorprende que los jóvenes hoy tengan una capacidad de retención tan pequeña, porque a lo que le dijeron like ayer, hoy no se acuerdan. Eso es un tema. Pero me voy a la parte de las elecciones y la pregunta que tú muy atinadamente me haces. Les recomiendo una serie que está en Netflix, que se llama Nada es privado. Se van a espantar de lo que les dice su algoritmo de su celular y de su teléfono. Yo puedo estar hablando ahorita con ustedes de todo esto y cuando salgan de aquí van a tener propuestas en su Instagram, Facebook, Twitter, de lo que el algoritmo va requiriendo. Y les quiero decir algo más. Si ustedes duermen frente a una televisión que tenga Alexa o que tenga Siri o de las que son inteligentes, también se están grabando tus usos y costumbres.
Ahora, ¿esto va a influir a nivel internacional en el tema electoral y en la política? Por supuesto que sí. Por supuesto. El poder de los datos, quien tiene la información y tiene los datos, te puede manipular. El reto es no dejarnos manipular. A nivel cultural más alto, menor manipulación. A mayor información, mayor manipulación. ¿Qué recomiendo yo? Yo solamente veo los contenidos que a mí me interesan, no los que a mí me mandan en mis redes sociales. Y ojo, no siempre veo los contenidos de mis seguidores, solamente veo lo que realmente me interesa y descarto mucha de la basura que me mandan o pagada o promocionada. Difícilmente me clavo en algo que sea promocionado. Normalmente veo lo que me interesa. Y la otra, tengo software de contenido, es decir, si quiero buscar solamente el tema de elecciones, por ejemplo, lo hacemos. No voy a hablar de la elección próxima pasada porque está muy reciente, pero sí quiero hablar de lo que vivimos, por ejemplo, ayudando al presidente Lula en Brasil. Nosotros determinamos muy bien cuál era el espectro en Brasil y nos dimos cuenta que los jóvenes entre 20 y 32 años eran el grueso de una base que lo que más les importaba eran dos cosas: empleo, seguridad y salud, porque veníamos saliendo de la pandemia. Y si ustedes revisan las redes sociales de la elección, todo el discurso de este personaje fue esos tres temas dirigidos y segmentados por público. ¿Y qué hizo muy bien en este caso este actual presidente? Un solo mensaje segmentado por audiencias, por públicos, y hoy todo eso lo puedes hacer tú en tus redes sociales. Si tú tienes un negocio donde vendes vehículos y tu vehículo es una gama X, tú puedes segmentar a quién quieres llegar, porque hoy las redes sociales te lo permiten. Lo que hay que conocer es un poco más de las redes sociales. Espero haber contestado un poco de tu pregunta. A la hora en la que pausas tus contenidos, sí, ahí te preguntan a qué segmento quieres llegar, con qué tipo de ingreso, en qué horario, y de acuerdo a eso son los costos. Ahora, por ejemplo, lo que mencionabas, que es importantísimo y que Fausto también lo menciona. Nosotros me refiero a gente de mi edad, de 40 hacia arriba. Resulta ser que venimos de una generación con abuelos o padres baby boomers, que lo que nos importaba era primero aprender a hacer, luego aprender a hacer y luego aprender a tener. Ahora los contenidos son aspiracionales. Yo fui docente de 25 años y lamentablemente lo que comenta Fausto en los periodos de atención tiene que ver con que a partir del año 2006 más o menos empezaron a implementar en las escuelas NICE, donde yo fui directiva muchos años, el asunto de las pantallas, todo lo inteligente, las cosas inteligentes digitalmente y los niños inutilizados y los papás asombrados. Acaba de decir en Suecia que la digitalización va para atrás. Los niños no saben tomar notas, los niños no saben discriminar contenidos, los niños no saben hacer resúmenes. Les evitamos la posibilidad de pensar. ¿Por qué a una sociedad a nivel capitalista, voraz, qué le conviene? Mano de obra barata, que no piense, que no cuestione, que no incomode. Pero perdóname, no solo eso, las universidades han dejado de pensar. Todas las carreras, todas, en este momento deberían de estar pensando en rediseñar sus programas de estudio por la inteligencia artificial. Les cuento una anécdota. Hace unos días alguien se acerca conmigo y me dice: voy a estudiar una carrera que tiene que ver con la ciberpolítica, que tiene que ver con la traducción de idiomas, y le puedo hacer la traducción a usted y le cobro tanto. Dije: mi vida, hoy no necesitamos con ChatGPT ningún traductor. El idioma que yo quiera se lo puedo pedir a ChatGPT y ChatGPT me lo puede hacer. Por lo tanto, por favor, ya no estudies. Los dos idiomas que habla amigo valen para dos cosas. No, a ver, pero no solo eso. Lo vemos aquí en Toluca, en el sector automotriz. Toluca es una capital donde mayoritariamente tenemos una zona industrial muy avanzada. Todos los que estudiaron ingeniería automotriz antes del año 2004, hoy están desempleados.
¿Por qué? Porque la ingeniería cambió, porque hoy somos ensambladores y la mayoría de las hoy empresas que están utilizando mano de obra humana requieren gente que entienda la inteligencia artificial y se entienda con los robots. Si no cambiamos el modelo para nuestras nuevas generaciones, va a ser muy complicado. Pero además es esta, que me encanta en el libro, dice, los problemas del futuro siguen siendo tratados con herramientas y bases culturales del pasado. Nosotros estamos estudiando hoy para resolver cosas que aún no suceden, y que cuando las queramos resolver vamos a estar obsoletos. Pero además, entre 2010 y 2012, ocurrió una cosa brutal en el mundo. Platícanos de la primavera árabe y de cómo se derroca gente autoritaria a través de Facebook. Bueno, no quisiera ir hasta allá, pero sí voy a decirlo. Rápido, Egipto se libera a través de Facebook. ¿Por qué? Porque las juventudes empezaron a hablar de Muammar Gaddafi, el tirano. Y a partir de ello hay una explosión en las redes sociales en el mundo, donde los jóvenes del mundo se suman a esa juventud. Empieza a haber la primera campaña para recolectar firmas, lo que hoy nosotros conocemos como la plataforma Change, que la hemos utilizado en México ya para varias causas. Se inició, se logró posicionar, se organizaron y hoy pudieron hacer el primer gobierno democrático a través de las redes sociales. Pero no solo eso, a mí me gustaría dejar aquí el modelo que pudieron haber utilizado en la primavera árabe para poder empoderar a las mujeres, Paloma, porque ojo, la lucha de las mujeres contra la violencia después de la primavera árabe tomó el modelo de ahí. Y hoy este grito de las mujeres por el tema de la no violencia, el día naranja, etcétera, no hubiera sido posible sin las redes sociales. Y ojo, hoy difícilmente un varón puede violentar a una dama que no salga en las redes sociales. O sea, las fake news, ahí está en el libro. Les recomiendo a Bi-Yu Chang, que es un cuate que para mí hoy es el padre de la infocracia, sobre qué sí es verdad y qué no es verdad. No hay ninguna autoridad que pueda verificar las fake news más que nuestro propio criterio. Hoy en México no tenemos la red regulada. Ustedes pueden salir y comprar 5 chips de teléfono celular en cualquier Oxxo, en cualquier tiendita, y tener 5 líneas con las cuales pueden abrir 5 cuentas de Facebook y poner una serie de mentiras y acusar a Paloma de ser una sex symbol y además de acosar a Fausto. Entonces, hoy la red está abierta para los mexicanos. Ustedes quieren en Europa sacar un chip de teléfono, es un tormento. Tienes que dejar tu pasaporte, tienes que dejar una tarjeta de crédito y saben qué hiciste y qué dijiste con tu teléfono celular, con un chip, con una línea española, francesa, inglesa, italiana. ¿Por qué en México no lo hemos regulado? Porque los monopolios de las comunicaciones las tienen totalmente copados y no les interesa que la red en este momento sea regulada. ¿Por qué? Pues por temas y fines electorales. Pero además hay otra cuestión. Perdón, eso que estás diciendo, considero que en un tiempo muy corto, Preséntese. en estas elecciones que siguen, seguramente, por lo menos el Facebook queda resuelto. Fake news van a estar sumamente controladas, están metiendo muchísimo dinero a esa red para evitar eso precisamente, que está controlada en todo el mundo, menos en México. Bueno, en América Latina somos de los pocos países que no tenemos el signo de Verified News, es decir, que los medios de comunicación no tenemos la verificación adecuada. Yo he sido uno de los dueños de medios de comunicación que he estado peleando permanentemente para que no existan noticias falsas o fake news que no estén verificadas y que además no existan sitios de Facebook que abren un día y los cierran 3 días después. ¿Por qué? Bueno, porque no es lo mismo tener una página de Facebook que tener un periódico digital. Son dos cosas diferentes. Y dos, yo respeto mucho a los periodistas, que hay muchos y muy importantes, a los cuales les doy las gracias porque estén hoy aquí. Yo no soy periodista, pero trabajo con ellos.
y trabajo en un medio de comunicación y me toca dar noticias buenas y malas. Pero hoy les quiero decir algo, también los medios hemos cambiado. Hoy la mesa de redacción que antes existía y que había controles y demás, hoy es un chat donde podemos discutir, se ve, se verifica, esto sí, tenemos la fuente, sí, tenemos foto, no, tenemos video, sí, súbelo, órale, pum, sale. Y hay gente que dice luego, oye, estás copiando nota de tal medio, pero de tal persona. No, cuando se sube a la red ya es público, ya es noticia. Y una vez que está en la red, el criterio del periodista tiene que ver mucho con la ética con la que manejas tu nota. Porque también el sensacionalismo vende, pero también desinforma. Entonces, créanme, en este punto en particular de las fake news, me parece que estamos muy cerca de llegar a que México tenga una regulación pronto de los medios de comunicación, y no va a ser a través del gobierno, va a ser por la presión que tenemos nosotros mismos, los medios de comunicación. Y la ciudadanía participativa, porque simplemente cambian veredictos. Lo que acabamos de vivir con Roxana Ruiz, estuvo en la cárcel 2 años por defenderse de su violador. ¿Quién quería preguntar? Quique. Levanta tu mano. A ver, Quique. Buenas noches a usted, te felicito por tu libro. Muchas gracias. Bueno, lo que quiero comentar es que, como bien dijiste al principio, las redes sociales son un negocio y nada tiene que ver con la ética. Todos los negocios persiguen utilidades a costa de muchas cosas, puede ser del medio ambiente, puede ser de muchas cosas que no son precisamente éticas. Yo creo que nos tenemos que ir un paso atrás si queremos ser un país mejor. Y que me gustaría que en los siguientes libros sería muy importante abordar es la ética, Dios, los valores, porque estamos metidos en un círculo vicioso. Si no tengo valores porque no leo, porque las nuevas generaciones no leen, tenemos un problema importantísimo de ignorancia en general, ¿verdad? Y entonces se van por lo fácil. Y si hablamos de utilidades, son más manipulables porque no saben, no tienen criterio. Entonces creo que podría ser un tema muy interesante es irnos a la educación desde pequeños, a la educación en casa, para que tengan un criterio y sepan utilizar las redes sociales. Las redes sociales, como todas las herramientas de comunicación, pues tienen el lado bueno y el lado malo. De nada nos sirve que tengan tanta información, hasta es peligroso que tengan tanta información los políticos, porque entonces te dicen lo que quieres oír para llegar al poder, y luego que llegan al poder hacen lo que ellos quieren, o si son deshonestos, ¿verdad? Pues más fácil. Entonces, hablamos de populismo, hablamos de otras cosas que dicen lo que quieres escuchar, pero como no hay base moral, ni hay base ética, ni nada de esa parte, entonces es fácil manipularlos y es fácil obtener su voto. A mí me gustaría que en siguientes libros que seguro estoy que vas a escribir, ese tema sea el más importante. Por supuesto. Acoto dos cosas muy importantes. Hay una parte al final, el capítulo 10, que los invito a que compren el libro. Ahí está mi esposa vendiendo libros. En el capítulo 10 hablo, nunca fue imposible. Y yo siempre he sido un pesimista optimista, donde, bueno, tenemos el problema, pero hay que buscar la solución. Y en la parte ética, me parece que, y voy a poner el ejemplo de la inteligencia artificial con mucho cariño, para quien no cree, entiendo, pero yo me crié en la religión católica, creo en Dios, soy un hombre quizá no fervientemente practicante, pero tengo mi propia religión y respeto a todas las demás. Sin embargo, hoy en Europa ya hay misa que dirige un párroco por inteligencia artificial. Entonces mi pregunta para la iglesia sería, ¿y dónde está el criterio? Entonces ya me puedo confesar con un robot. Entonces empiezo a ver, ¿no?,
yo mismo cómo la inteligencia artificial toma posturas, pero la inteligencia artificial tiene que aprender de una cosa que se llama machine learning, que significa que a través de actos repetitivos el robot aprende y entonces puede dar por algoritmos ciertas respuestas. Pero entonces, ¿qué pasa con el libre albedrío? ¿Y qué pasa con la conciencia? Y entonces, por una cuestión puede ser juzgado y por otra no. Para quienes están aquí, entiendo, ciberpolítica no era solamente la parte de la política y la cuestión tecnológica, sino también cómo vivimos mejor en sociedad. Y mi aspiración es que tengamos una mejor sociedad, que vivamos mejor, que podamos estar más tranquilos, inclusive que la ciberpolítica nos ayude a tener esta parte tan importante de la ciberpolicía. Hoy hay policía cibernética, pero se sorprenderían de saber cuántos elementos tiene la policía cibernética de este país. Son muy pocos. Y ojo, los ciberdelitos, no les digo, a todos, en cada familia, hemos tenido a alguien a quien le han clonado la tarjeta, a quien le han bajado su lana, mucha o poca, de un banco en línea, y la forma de aparte reclamar es un proceso tortuoso. Y no quiero decirles cuando le hablas a un seguro de gastos médicos que te contesta un robot, te manda las 7 opciones y el chiste es cansarte para que te canses y no te pueda pagar. Difícilmente la inteligencia artificial enfocada a eso nos da soluciones. Lo que nos da a veces son más problemas. Entonces, con gusto me gustaría escuchar algunos comentarios. En tus nuevas confesiones vas a pagar tus penitencias con Bitcoin. Con Bitcoin. Lo preocupante ahora es la cuestión de la ciberpolítica y la relación que debe tener con el Estado y la sensación de bienestar y por supuesto también su incidencia en el nuevo ciudadano, el ciudadano que necesitamos hoy. Bueno, me parece que hoy, alguien me decía, tenemos más de 3,000 cámaras en tal municipio en Colombia y por eso somos el número 1 en seguridad. Y alguien que estaba en esa conferencia me dijo, el problema es que ahora todos los rateros tienen casco de motociclista, entonces ¿cómo le ves la cara al delincuente? Lo digo en serio y lo digo en broma. Me parece que hoy el tema de la identidad es algo que a mí una cámara no me resuelve el tema del policía cercano. Tendríamos que volver al ejercicio del policía de barrio, donde además de tener la información, tuviéramos la capacidad de usar la tecnología, donde eso sería interesante. Hay lugares, por ejemplo, donde ya no te dejan entrar con gorra o con sudadera. Las plazas y los centros comerciales, por ejemplo, no te permiten en algunas partes de Estados Unidos entrar con gorra a las tiendas, etcétera, es decir, para poder ver tu rostro y poder tenerte. Pero por otro lado tenemos la venta de bases de datos. En todos lados están nuestros biométricos. Todo mundo tiene tu huella digital. Todo mundo tiene tu IFE. ¿Por qué? Porque las bases de datos están a la venta. ¿Por qué? Porque es muy sencillo adquirir bases de datos. Entonces, sí creo que debe de haber este modelo del estado de bienestar, donde la tecnología se ponga a nuestro favor, pero también donde se ponga cierta seguridad en los datos de los ciudadanos, ¿no? Porque tenemos avisos de privacidad 100% que no se cumplen. Pero ojo, en los países desarrollados hablaban de imprimirles códigos QR en los talones o los tobillos a los bebés para poder precargar ciertas cosas. Esto fue en enero del año 2023. Y toda la humanidad reclamó, porque tiene razón, no podemos precargar a un bebé con un código QR. Entonces, hay sí para ciertas cosas, no para ciertas cosas. Estamos en un gran debate a nivel mundial, donde para dónde va la tecnología. Para quienes han visto Black Mirror en Netflix, hemos visto cómo la ciencia ficción nos ha llevado a cosas. Pero ojo, desde 1984, George Orwell, que es un gran pensador, ya hablaba de este fenómeno al que nos estamos acercando hoy, que es a la masa ciudadana, donde todos pareciéramos ser iguales, pero ¿qué creen? Todos somos distintos. Y aquí lo que tenemos que hacer es, en nuestra diversidad, ver qué es lo que nos une, qué es lo que nos llena, qué es lo que nos da identidad como ciudadanos. La cuestión del mundo feliz, el Dr. G, a tomar a Orwell, pero por supuesto también esta necesidad
necesidad y esta urgencia de entender qué es ético. Estamos regresando al tiempo cuando yo estudié filosofía, hace 20 años, y la discusión era la clonación. Ahora la discusión tiene que ver con la forma en la que utilizamos la tecnología aplicada a nuestras vidas. Algo con lo que te gustaría finalizar y ver si hay preguntas. Yo quisiera ver si alguien quiere hacer alguna pregunta aquí, que a ver, pasa el micrófono, joven Quique. Bueno, ahorita vas tú. Todos, también se llama Enrique. Adelante. ¿Yo? Sí. Bueno, hola, buenas noches. Enrique Martínez Peralta. Le decía aquí a Fausto que lo conocí hace muchísimos años, de cuando estaba en el INJUDE. Un chico muy limpio, inquieto, juguetón, responsable, de esos que ya no se ven, líder, hablando de que con las redes tampoco hay liderazgos. O se disolvieron o son una pantalla, ¿no? Bien, te doy varias ideas y a ver tú cómo las quieres enfocar. Nada nuevo bajo el sol, diría yo. Goebbels. La estrategia, yo no me lo quiero imaginar con redes sociales, pero funcionaba bien, no les hacía falta ninguna pantalla, no nada más en Alemania, podía con todo el mundo. Me gustaría que lo mencionaras, ahora que estás hablando de política y demás, es insalvable mencionar a Obama y su campaña, ¿no? Un gran personaje. Lo que sucede por ahí hace como, si no mal recuerdo, como dos años, en que anuncia el presidente de la República que, como todos los periodistas son malos, como todos los informadores están viciados y son vendidos, que entonces venía una nueva generación de personas que iban a informar, gente según esto como él lo dice siempre, el pueblo, que a mí me gusta decir los contribuyentes, porque cuando dices el pueblo y yo, el gobernante y el pueblo, pues así ya lo estás poniendo por debajo, ¿no? Entonces los contribuyentes y los gobernantes, ahí vienen a ensuciar todo, porque entonces encuentras cualquier cantidad en la red que se te ocurra de payasos, de gente que, pues de aduladores, pero así literalmente payasos, que me lleva a otro libro que ustedes han de conocer, La rebelión de los idiotas. Sí, claro. Entonces, pues yo quisiera preguntar más cosas, pero luego donde quiera que voy y tomo el micrófono me regañan, entonces con eso me conformo. Gracias. Gusto en verte, Fausto. Muchos de los que están aquí son poetas, son escritores, y les diría periodistas. Yo me quedo con algo de Ortega y Gasset, El hombre y su circunstancia. Me parece que nos tenemos que ir adaptando a los nuevos modelos que hoy estamos viviendo. Todo el mundo se queja hoy del gobierno y hacemos poco para participar desde nuestras trincheras. Ojalá que las redes sociales sean un medio para que la gente pueda sumar voluntades. Y en ese sentido yo veo muy promisorio lo que viene para México. Me parece que tenemos mucho que trabajar a corto, mediano y largo plazo. Y ojo, hay gente que me pregunta del extranjero, ¿crees que México se convierta en Venezuela? Yo les digo, no, por dos razones. La primera, en Venezuela no hay redes sociales abiertas, en México todavía las tenemos, y difícilmente veo que nos las vayan a cerrar, por razones muchas. Pero además, me parece que el modelo está transitando para no ser tan intolerante. O sea, sí hay crítica, sí hay muchas cosas, pero también hay mucha libertad de expresión. Entonces, me quedo con esa parte para decirte que la libertad de expresión hay que empezar a usarla. No pasa nada si tú pones un comentario en favor o en contra de un gobernante. Incluso hoy hay muchos haters de cada uno de los lados, de derecha y de izquierda, y también hay unas legiones impresionantes de bots, que ese es otro tema, ya si quieres lo platicamos. A mí me gustaría escuchar preguntas, y al final yo me voy a quedar aquí para quienes compraron su libro podérselos firmar. Muchas gracias. Y además seguiré platicando. Yo no tengo ninguna intención de retirarme pronto, pero con mucho gusto. Sí. De verdad yo me declaro un poco ignorante en el tema, sin embargo creo que lo que estás abordando es muy interesante. Igual son las respuestas que buscamos en esta elección que acaba de pasar,
por dos razones. Si bien los candidatos utilizaron las redes sociales como forma de publicitar sus propuestas, yo creo que se les olvidó una parte que tú mencionas, que es la parte de los valores y la parte humana, la parte social. Yo veo en el Estado de México una forma de hacer activismo político, que tú me enseñaste, ya caduco, ya no sirve, obsoleto. Ya los partidos ya no saben cómo convencer al ciudadano. Ya no hay una forma ni una estrategia de acercarse, porque si bien las redes sociales sirven, el like o el no like no me va a influenciar para votar por cierto candidato. Entonces, desgraciadamente hoy nos enfrentamos a unas redes sociales que desgraciadamente emiten pues cuestiones negativas a la misma sociedad, y es lo que le damos a veces más like que lo que nos hace reaccionar, nos hace pensar que sería lo interesante. Se me hace que tu libro, obviamente lo voy a leer, hermano, tendría muchas respuestas a esta elección que acabamos de tener, en donde sí hubo mucha participación de redes sociales, pero ya lo vimos, la gente no salió a votar. Entonces, ¿por qué la gente ya no sale a votar? En mi caso, te lo digo, nadie me fue a convencerme, Fausto. Yo no recibí propuestas ni de un color ni del otro. Entonces, si la parte humana y la parte social no se mezcla con la ciberpolítica, entonces tenemos un producto alejado de la realidad de lo que está viviendo, pues en este caso el mexiquense o el mismo mexicano. Te felicito, hermano, y me gustaría que me dijeras qué pueden hacer ahora los políticos, los que pretenden ser gobernados, como tú los llamas, precisamente para que la gente salga y vote por ellos. Bueno, yo quiero aquí decirte dos cosas. Primero, en el capítulo 9 hablo yo del cambio de conducta del electorado. Hoy el elector no se siente atendido y menos tocado. Es decir, las redes no llegan a tocarte. Las redes a veces llegan a darte información, pero nunca vamos a sustituir un apretón de manos, una mirada, un entregarte un folleto en mano, tocar una puerta. En las elecciones, cuando me han contratado como consultor y me preguntan cuánto tiempo a las redes sociales y cuánto tiempo a la campaña física, les digo que no se equivoquen. Son dos cosas diferentes. La campaña se tiene que hacer como se hacía antes, acercarse al ciudadano como se hacía antes. La política no cambia, lo que cambia, está cambiando es el proceso de comunicación. Y ojo, antes tú te acercabas al que querías conocer. Hoy, en muchos casos, no se te hace ni siquiera antojable conocer a nadie, porque están huecas las ideas, están huecas las propuestas, las plataformas. Entonces, y otra cosa, lo digo sin temor, porque yo ya no voy a participar en ningún momento en partidos políticos. Estaré detrás de una máquina de escribir, escribiendo. Porque aparte todavía pienso que la máquina de escribir para mí es mi iPad. Ojo, los partidos políticos, si no se renuevan, no tienen a dónde ir. Les ganó el abstencionismo en la elección pasada. La gente no está interesada en la cosa pública y menos en el poder. Entonces, tenemos que cambiar, uno, los ciudadanos, para salir a votar. Y eso creo que va a cambiar en la elección del 24. ¿Por qué en el 24? Porque en el 24 la gente va a salir a votar por el Congreso, porque no quieren un Venezuela. Y segundo, seguramente vamos a ver actores y actoras, porque hay que decirlo así, que van a tener gran relevancia con poder ciudadano. Entonces, ojo, aquí también va a haber cambios en los municipios. Y ya se vio que hubo quienes compitieron, prometieron, pero mal gobernaron. Y el problema a veces no son los candidatos, de candidatos son maravillosos, te saludan, te abrazan, te piden de favor. El problema grave está en los gobernantes. Que entonces si ya háblale a mi asistente, que Tatiana el tal. No, hombre, oye, el político debe tener un grado totalmente distinto si quiere empatar. Y eso hoy lo está desnudando la tecnología. Ya sabemos quiénes son los patanes, quiénes son los léperos, quiénes son los soberbios, quiénes son botas. Tenemos una lista de calificativos. Hoy es muy difícil, voy para allá, señor magistrado, es muy difícil evadir la congruencia. Y la congruencia es hacer, decir y pensar la misma cosa. Entonces yo invitaría a que exigiéramos congruencia. Señor magistrado, a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas y a todas.
felicidades a los panelistas, felicidades mi querido Fausto por este hijo, esta obra que sin duda marcará un hito no solamente en la literatura de la e-administración, de la e-justicia, de la e-política, sino que realmente también se va a convertir en un catálogo de vocablos específicos y vinculados con la ciberseguridad. Me quedo con la parte que se mencionaba al inicio de la charla, cuando se decía que el político se alejó del ciudadano y que ahora también la ciberpolítica y las redes y las tecnologías de la información ayudan a tener un acercamiento constante entre administración, gobernantes, ciudadanos, pero muchas veces se pierde de momento ese contexto o ese sentido humano que deben de contener las redes sociales. Y es preocupante porque, así como hemos hablado esta noche de riesgos y de beneficios, a mí me gustaría retomar y que me dieras tu opinión, tomando como herramienta la ciberpolítica, el propósito que los gobernantes tienen para generar un Estado democrático de derecho, un Estado democrático constitucional. ¿Cómo ves tú el papel de las autoridades para catapultar y fomentar y fortalecer los derechos fundamentales? Hemos hablado aquí de ciencia, de tecnologías, que nos estamos enfocando a los gobernados, que los ciudadanos tenemos una obligación, una responsabilidad social con nuestro mismo género, con nuestra misma raza, pero no hemos catapultado o hemos hecho lo posible para que los derechos fundamentales se terminen de consolidar en este país. Fue 2011 cuando surge una reforma de las más icónicas en la historia jurídica de nuestro país, y a pesar de la tecnología, de la e-justicia, de la e-administración, parece que todavía no llegamos a ese nivel al que todos aspiramos. Criticamos, aspiramos, pero ¿qué necesitamos desde tu punto de vista para llegar al siguiente escaño y evolucionar como sociedad? Me encanta tu pregunta y la resuelvo en una sola palabra: más educación, mejor sociedad. Pero la educación tiene que ir acompañada de participación ciudadana. O sea, si no hay una mejor ciudadanía y una ciudadanía más fuerte, va a ser muy complicado. Y con todo respeto a los gobiernos, han tratado de debilitar al ciudadano. Entonces, yo propondría, y lo propongo en mi libro, la formación cívica ciudadana de antaño, donde pues, prácticamente es volver a los valores, de señalar quién es quién y dónde estás. Yo provengo de dos familias de aquí de Toluca, Muciño y Durán. Mi abuelo, Edmundo Durán Castro, escribió un libro que se llamaba El Precontrato, y eso siempre se me quedó en mi mente. Y hoy que tengo este libro, mi querido compañero de escuela, creo que aspiro a que muchos de ustedes lo compren y lo tengan y digan: mi amigo Fausto escribió este libro y lo tiene ahí. Hoy la producción de libros en México es verdaderamente raquítica. O sea, no solo de quien los lee, sino de quien los escribe. Tenemos muy pocos libros nuevos. Y ojo, yo se los voy a regalar a todas las bibliotecas que me lo pidan. Y de todas las universidades a donde voy, estoy dejando libros. ¿Para qué? Para dejar una semilla con mi nombre. Y no es ego, es una formación cívica que le estoy dejando a mis hijos y posiblemente a mis nietos, para que además también mis amigos como tú y muchos de los que están aquí se sientan orgullosos de tener un amigo que por lo menos pues, ahí se tardó echándole algo, mi querido Víctor. Muchas gracias. Alguien por ahí que me ayude. El joven Quique está allá atrás, sigue después él. Buenas noches, Fausto. Gracias, Joel. Un gusto de que nos vuelves a sorprender. En el caso personal, a mí, te conocí desde que eras un adolescente, y siempre visionando. Y en todo, en el deporte, en la juventud decías que ibas a ser un destacado político, lo lograste, el primer medio digital en el Estado de México, ahora entrando a estos círculos, no dudo que dentro de un mes, así como va evolucionando todo lo que es ahora redes, pues estés haciendo un libro por año,
porque así van a ser las necesidades. Hoy en día observamos, todo esto es muy interesante, pero si no hay una estrategia, si no hay una metodología, pues de nada sirve tener tantas redes sociales y tantas plataformas. Y además es tan pronta la información que lo que yo leí hace en la mañana, al mediodía es historia, y lo que está valiendo la pena es ahorita, aunque lo haya dicho el mismo personaje, que nos tiene fastidiados todos los días. Pero es una estrategia en el cual al momento es un chitazo, es un tiro de precisión. Y más tarde, si se equivocó, ya que lo que dijo más tarde ya se corrigió, ya nos olvidamos de todo lo demás. Pero es parte de una estrategia. Y esta estrategia la tiene todo su gabinete, que de 60 y más que se metieron a esto. Y por eso ha tenido el resultado a su favor al momento. ¿Quién lo imagina? De 2, 3 años para acá, un México totalmente distinto, pero tú ya estás viendo un México dentro de 10 años más. Felicidades a todos. Nada más quiero decir algo, no en defensa del personaje, pero es un gran estratega y un gran comunicador. Es lo único que quiero decir. En mi próximo libro sí hago crítica, y espero que el próximo presidente que tengamos en este país sea un poco más consciente, porque el daño que se ha hecho muchas de las estructuras sociales, sobre todo, es un gran daño. Yo no estoy en desacuerdo con los programas sociales, estoy en desacuerdo con las dádivas sociales para cobrarlas electoralmente. Entonces, es tema para un buen discurso y para otro libro, que sí, a eso me voy a dedicar los próximos años. Seguramente estaré recorriendo las universidades del mundo, platicando de ideas, de cosas y de temas como estos, seguramente. Quisiera hacer más que nada el cuestionamiento por el alcance negativo que pueden llegar a tener las redes sociales. Voy a poner el ejemplo un poco, siendo la persona un poco más joven del grupo aquí presente. Un caso real vivido, por ejemplo, en mi misma universidad, siendo estudiante de Derecho. Me tocó en una clase estar en un debate de un tema asignado, un caso hipotético jurídico, en el cual llegó al punto del debate un argumento de una compañera en la cual su sostén de sus palabras llegó a decir ciertas opiniones, y la facultad la sustentó bajo el lema: es algo que yo vi en TikTok, es información verídica porque la he visto en TikTok. ¿Cómo han llegado las redes sociales a ser un medio por el cual la difusión es tan rápida en una sociedad con jóvenes tan hambrientos y con prisa, abriendo ya carreras de 3 años, 2 años? O sea, la prisa por querer hacer todo. Por ejemplo, el movimiento que surgió de que ya quieren jóvenes entrar a la política a los 21 años o menos, esa prisa en las cuales una red social que te permite ver información en 5 segundos o menos, ya sea el sostén de dicha información en temas, en este caso en la universidad. Mira, de entrada lo digo, en la generación del querer. A ustedes, Quique, les han bautizado como la generación de cristal. Y yo digo que no, son la generación del diamante. ¿Y por qué el diamante? Porque los jóvenes tienen muchas alternativas, pero pocas oportunidades. Y me parece que en la juventud yo siempre he sido, como digo, pues, un pro juventud. Creo en los jóvenes, apoyo a los jóvenes y les dedico parte de mi tiempo a la mentoría de nuevas generaciones. Para mí, todos los jóvenes que se acercan con una duda, con un comentario, siempre procuro responder, porque además creo que ustedes tienen una gran responsabilidad, nos van a dar a nosotros seguramente la jubilación. Y te lo he dicho y te agradezco que hayas venido hoy. Hay una palabra que me gusta mucho, que está en moda, que es el sicariato digital. ¿Alguien de ustedes ha oído sobre el sicariato digital? Pues les voy a platicar. El sicariato digital es este bullying que a través de las redes sociales se puede ejercer de una persona por su característica física, por su condición sexual, social o inclusive étnica. El sicariato digital es algo que en América Latina ya hay leyes. Argentina es pionera en sicariato digital, Colombia
acaba de iniciar una nueva ley y en México estamos trabajando con los 3 partidos políticos más importantes en México para que el sicariato digital tenga sanciones. Es decir, no solo basta con bulear, una cosa es bulear, pero otra cosa es agredir y transgredir a las personas a través de las redes sociales. Y ojo, el bullying es uno de los grandes temas a discutir en las redes sociales. Pero bueno, ese tema de por qué los jóvenes hoy pueden decir lo vi en TikTok, me parece que es totalmente falso. Hay que regresar a las bases. Si tú ves el libro que vas a tener en tus manos, prácticamente tiene todas las referencias de todos los autores que yo menciono. ¿Por qué? Porque hay que mencionar, no decir, lo vi en el Santo Evangelio según San Fausto. No, hay que citar las fuentes. Y creo que los académicos serios son aquellos que citan las fuentes. Por eso este trabajo académico que yo hice, precisamente cito una por una de todas las fuentes. No me quiero extender, falta un compañero aquí y la verdad es que ya vamos a llegar a las 8:30. Este espacio nos lo prestaron nada más por un ratito y ya hemos ido a hablar. Sí, pero la educación por el transporte para la Buenas noches a todos, un gusto estar aquí con ustedes en su presentación. Hizo mención a algo muy importante. Las elecciones que acabamos de pasar dentro del Estado de México, bien refirió, la ciudadanía salió a votar, no salimos a elegir realmente. Las personas no tuvimos toda la información suficiente en nuestras manos para poder elegir de manera adecuada. Aquí mi duda es, ¿qué metodologías deberían seguir los partidos políticos en ese sentido para que ya el ciudadano tenga esa facilidad de poder elegir y no de salir a votar?